Buenas noches, queridos hermanos. Esta noche quiero traerle un breve resíntesis de un estudio acerca de la palabra que tiene que ver con la consagración a Dios como hijos de Dios que somos. Y esto reúne varios aspectos que quiero que ustedes puedan conocer en las Escrituras, cómo es que tenemos que ser, cómo es que debemos ser para que estar como Dios quiere que nosotros estemos. Y quiero leer este como primero, donde dice la palabra de Primera Tesalonicenses. Dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta escritura o estos versículos nos llama a Dios, nos llama el Señor a decir que siempre tenemos que estar gozosos en todas las cosas que nosotros hacemos. Dios quiere que nosotros en nuestro comportamiento diario, en nuestra actitud diaria con los hermanos, aún con la gente que no son hermanos de nosotros en Cristo Jesús, tengamos una actitud agradable y perfecta como Él lo fue, como Él lo es. Y que por eso resalta esa escritura, que estar siempre gozoso, que tengamos alegría en nuestros corazones, en nuestra vida. Orar sin cesar. Su palabra dice que debemos orar siempre los unos por los otros. Más en este tiempo que estamos viviendo todas estas situaciones, nos llaman a la oración, de orar los unos por los otros. Hay mucha necesidad, inclusive en el pueblo de Dios, en la cual no solamente las cosas materiales, sino la unidad en el espíritu a través de la oración nos reconforta, nos ayuda. También dice dar gracias en todo. A veces nosotros no somos lo suficiente para poder decirle al Señor: Señor, gracias por la sanidad, Señor, gracias por los alimentos, Señor, gracias porque aún no tengo, pero sé que la provisión viene de ti. Señor, gracias por la familia, porque están unidas, porque estamos buscando del Señor. Toda esta serie de cosas forma una primera parte de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos que somos. También es importante señalar que no solamente dar gracias en todo, sino también dice: porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros hagamos tiene que ser agradable ante los ojos del Señor. No podemos hacer las cosas que no le agradan a Dios. No podemos hacer las cosas que no están conforme a la palabra del Señor. Como segundo aspecto, está en Filipenses 4:6. Dice: no se inquieten por nada, presenten sus oraciones a Dios y den gracias. Hermano, todas las cosas que nosotros hacemos, antes de hacerlas, tenemos que presentárselas al Señor. No podemos hacer las cosas porque nosotros tenemos conocimiento o porque nosotros creemos que sabemos todas las cosas. La Escritura nos está diciendo que presentemos todas las cosas delante del Señor, para que estas cosas sean agradables y dar gracias al Señor una vez más por las cosas que nosotros hacemos. Como segundo, dice tener fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Imagínense ustedes todas estas situaciones que están pasando hoy en el mundo, cómo nosotros afectaría la fe del cristiano. Aún más afectaría a las personas aquellas que no conocen del Señor. Pues nosotros nos somos llamados a no mirar las cosas del mundo, pero no como que no existieran, sino que existen porque están escritas en su palabra. Pero nosotros tenemos que nuestro pensamiento tenerlo en Cristo Jesús, reconociendo que nosotros vamos a vencer todas esas cosas porque ya Cristo la venció. O sea, tener fe esperando a aquellos que no vemos. Esas cosas las que tenemos que transmitir nosotros a través de las Escrituras, a aquellas personas, a aquellos hermanos débiles en la fe, a aquellas personas que no conocen de la palabra del Señor. Es bueno, y la Escritura resalta todas estas cosas para que nosotros nos fortalezcamos en la fe, en las Escrituras, en la palabra del Señor, que es la que edifica a su pueblo. Otra palabra dice también: no te dije que si creyeras verías la gloria de Dios. Juan 11:40. Eso resalta cuando, acuérdense aquella parte cuando Jesús muere Lázaro y Jesús va a donde están sus hermanas y ellas le reclaman porque no haber estado a tiempo. Y él le dice estas mismas palabras: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mire, cuando nosotros creemos en Dios en medio de todas estas circunstancias que estamos pasando, Dios se glorifica.
porque Dios está viendo que hay un pueblo que tiene fe. Como hoy por hoy, mucha gente se están volviendo a Dios, aún eminencias en la salud, aún hombres de ciencia, aún letrados, aún personas que no conocen de Dios, porque este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que tener cada uno de estos aspectos en nuestras vidas para que nuestra vida pueda florecer en medio de todas estas situaciones que están pasando en el mundo. Recuerden que la fe es algo importante en el cristiano. De hecho, habla en la Biblia cerca de 79 o muchas más de versículos hablando de la fe. Dice, para que el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Para el que cree, todo es posible. Mire, yo no sé si usted ha creído alguna vez en el Dios que usted le sirve. No sé si usted ha creído en situaciones que haya pasado y haya puesto a Dios aquí y haya puesto la situación aquí. Yo puedo decirte en esta noche que Dios está por encima de todos los problemas. Que Dios está por encima de todas las cosas. Inclusive en medio de esta enfermedad que hay ahora, Dios está en control de todas las cosas. Porque si nosotros le creemos, como dice las Escrituras, para el que cree todo es posible. Mira, se va a hacer posible en tu vida cada una de las cosas que Dios tiene para ti. Se va a hacer posible en tu vida la sanidad. Se va a hacer posible en tu vida que Dios restaure la familia, que Dios restaure los hijos, que Dios restaure muchas vidas que hoy están pasando por situaciones de que los padres están adentro enfermos y los hijos están fuera porque tienen el coronavirus. Imagínese usted, si nosotros no creyéramos en Dios siendo cristianos, sirviéndoles a Dios, ¿cómo estaría nuestra vida hoy? Sería difícil poder andar sin el Dios que nosotros le servimos. Como tercero, dice, meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, del 1 al 13. Vamos a buscar el Salmo 1 para leerlo textualmente, como dice las Escrituras. Gloria a Dios. Dice su palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que medita en la ley de Jehová de día, medita en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Observe que el acápite de esto dice meditar en la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, y cuando usted dice meditar en la palabra de Dios, significa que usted interioriza, usted profundiza en la palabra de Dios. No es que usted ponga su mente en blanco para tratar de ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No. Es profundizar en la palabra de Dios. Es meterse en las aguas profundas de la palabra de Dios. Donde usted es edificado, el cuerpo de Cristo. Donde Dios te habla a través de su palabra. Hemos escuchado muchas veces a otras personas que, porque Dios no me habla. No, hermano, Dios nos habla a través de las Escrituras. Lo que es necesario que leamos las Escrituras para reconocer que Dios nos está hablando y que cada día añade sabiduría a su palabra, abre el entendimiento del hombre, toca el corazón del hombre, profundiza en lo más profundo que puede tener un ser humano a través de razonamiento, pero no es que razone con el conocimiento humano, sino con el conocimiento a través del Espíritu Santo, porque Dios obra a través de su Espíritu Santo y la palabra de Dios es espíritu, es vida a nuestro cuerpo, aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que tenemos que meditar ciertamente en su palabra. Segunda de Timoteo 2:7 dice: considera lo que digo, pues el Señor pues el Señor te dará entendimiento en todo. Escucha bien. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Si nosotros hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, yo estoy seguro que Dios nos va a dar sabiduría para que podamos entender su palabra. Aún Él dice que pedir y se os dará. El que no tenga sabiduría, que pida sabiduría y se le será dada, porque toda sabiduría viene de Dios. Mire, estoy seguro que nosotros casi todos hemos visto en este tiempo los médicos orando, los paramédicos orando, en los techos de los hospitales. ¿Y qué te dice eso?
que ellos, ya su sabiduría tiene un tope, pero Dios no tiene tope, Dios no podemos encerrarlo. Dios en este tiempo sigue obrando y sigue dándole estrategia a los médicos para que puedan lograr llegar a donde ellos quieren con esta enfermedad y erradicarla. Pero toma tiempo que el pueblo se vuelque a Dios. Toma tiempo que verdaderamente nosotros podamos meditar en la palabra, y cuando reconocemos la palabra de Dios, vamos a reconocer que las cosas que hace Dios las hace perfectas. Por eso Dios nos llama siempre, no de ahora, sino desde antes, desde mucho antes, a leer sus escrituras, a profundizar en las escrituras. Cuando el pueblo de Dios se reunían para hablar de las escrituras en la sinagoga, compartían la palabra de Dios. Cuando Jesús caminó entre los vivos, recuerde que Él predicaba a multitudes y le predicaba la palabra de Dios. Y predicaba de acuerdo a la sabiduría que tuviera cada cual, para que pudieran entender qué era lo que le estaba hablando. Hoy por hoy, nosotros le damos gracias a Dios por poder tener tantos caminos para encontrar sabiduría, tantos caminos para escudriñar las escrituras, porque hay un solo camino, que es Jesucristo, que es el que nos lleva al Padre. Pero hay muchos, hoy como la ciencia se ha desarrollado tanto, tenemos muchos diccionarios, tenemos muchas enciclopedias, y todas esas cosas nos ayudan a profundizar en las escrituras de Dios. Como cuarto, tenemos obedecer a Dios. La palabra nos dice que es mejor el obedecer que el sacrificio y la grosura de los carneros. Pero la palabra dice en Proverbios 2:20, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Ahí nos está hablando básicamente de que nosotros como hijos sabemos que tenemos un padre espiritual, que es nuestro Señor, pero también tenemos un Padre terrenal, que fueron los que nos engendraron a nosotros, aleluya, y que nos está hablando que tenemos que obedecer. Y esto va también a los jóvenes. Tenemos que obedecer a los padres, tenemos que obedecer la sabiduría de que ellos haber vivido tanto tiempo y conocer de Dios, para que nosotros podamos vivir una vida como vivamos hoy. Recordemos que en este tiempo que nosotros estamos viviendo hay algo importante. Mucha gente se agobia entre cuatro paredes, los hijos no saben qué es lo que van a hacer, y muchos hijos tienden a la desobediencia porque se ven como acorralados. Pero la palabra nos dice en las escrituras que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos aún desde pequeños, porque cuando sean grandes no se apartará de su palabra. Y estas cosas están tomando lugar hoy en día, están tomando lugar hoy en los hogares, en la familia, en matrimonio, porque obedecer la palabra de Dios trae edificación a los hogares, y traer edificación a los hogares trae edificación a la comunidad. Traer edificación a la comunidad trae edificación al país, a la iglesia, y esto nos ayuda a ser unas personas que obedezcamos verdaderamente a Dios en todas las cosas que hacemos para bien. También dice en Proverbios 10:17, el que atiende a la corrección va camino a la vida. Hermanos, qué precioso es saber que si hacemos lo que dicen las escrituras, vamos camino a la vida y no a la perdición. En la Biblia habla de muchos ejemplos de muchos hombres que hicieron lo malo y fue camino de perdición. Murieron quizás antes de tiempo porque no pudieron hacer ciertamente lo que Dios le dijo que hiciera. Vemos el caso de Sansón. Ya los últimos momentos de su vida le pidió a Dios que le diera fuerza para destruir todo aquello. Pero ciertamente creemos que podía su vida acabar ahí. No, pero por la desobediencia no le ayudó. Entonces nosotros hoy tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo, para poder lograr lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, en los ministerios que Dios ha puesto en sus manos, obedezcamos lo que dice la palabra del Señor. También dice que es camino a la vida y que rechaza el que atiende la corrección va camino a la vida. Pero también dice, el que la rechaza se pierde. Qué duro es saber que cuando nosotros rechazamos
la enseñanza que Dios nos ha dado hasta este tiempo, y que nosotros a partir de este tiempo queramos hacer la voluntad de nosotros, hermanos, puede estar con seguro que nos vamos a perder. Por eso necesitamos estar agarrados de la mano de Dios. Por eso necesitamos que Dios esté con nosotros todo el tiempo si nosotros hacemos las cosas como Dios quiere. Dios es Dios de amor. Jesucristo probó todas estas cosas. Jesucristo nos enseñó a obedecer. Jesucristo nos enseñó a tener amor los unos por los otros. Cuanto más las Escrituras que con tanto amor fueron escritas para que en todo tiempo nosotros podamos guiarnos y hacer las cosas como Dios quiere. Bendito sea el Señor. Como número 5 dice, depender del Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas quizás no están llenos del Espíritu Santo, quizás no han sido bautizados por el Espíritu Santo, pero esto es algo que nosotros como cristianos debemos anhelar todo el tiempo. Y aquellos que lo hayamos tenido, es algo bien, es tan importante, porque es aquello que nos guía, que nos redarguye, es aquello que nos dice cuando hacemos algo mal, te redarguye en el espíritu y te dice eso está mal. Tú sientes dolor en tu corazón porque piensas en tantas cosas que pudieran haber sucedido si tú seguías haciendo las cosas mal, que es como que el espíritu como que se separa porque dice, no, tú no estás haciendo las cosas que a Dios le agrada. Mire lo que dice aquí en las Escrituras, en Isaías 41:13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Gloria a Dios, hermano. Qué preciosura de cuando el Espíritu Santo habla a tu vida a través de las Escrituras. Y te dice que Él sostiene tu mano, que Él es tu Dios. Recuerden que una vez que Jesús ascendió, dijo, yo no me voy, o sea, yo me voy, pero les dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a traer a memoria las Escrituras. El Espíritu Santo te va a hacer recordar las Escrituras como tú las has leído, como tú las has escudriñado, como tú le has dicho al Señor, Señor, dame sabiduría para entender la palabra. Dame sabiduría para llevarle la palabra a otros hermanos. Entonces, cuando Él te habla que yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por tu mano derecha, hermano, es algo que es poderoso. Recuerden que el enemigo ha tenido a muchas vidas atados de pies y manos. Yo no sé si usted recuerda cuando usted vivía en el mundo cómo te tenía el enemigo atado de pies y manos. Que creías que ibas bien, pero todo salía mal. Creías que tenías mucho y al final no tenías nada. También pasa a veces que los hermanos, cuando no obedecemos las cosas que Dios quiere, el diablo nos ata las manos y nos ata los pies. Y aún nos tapa los oídos y nos cierra la boca. Porque sabe que un cristiano cuando habla, un cristiano cuando oye la voz del Señor, cuando sabe que un cristiano está lleno de la presencia de Dios, ahí no tiene nada que buscar. Ahí no tiene parte ni suerte, como dice las Escrituras. Simplemente tiene que someterse bajo sus pies. Por eso la palabra nos dice, cuando Dios te sostiene con tu mano derecha, es porque en la diestra de Dios hay justicia. En la diestra de Dios hay poder. ¿Qué mejor diestra que la de Él cuando tú te caes y te puede levantar? Por eso nosotros tenemos que serle fiel al Señor en todas estas cosas. También dice que en la diestra de Dios está la justicia de Dios. Pero también nos dice más adelante, y ya con esto quiero finalizar, que dice perdonar a otros. Cuando se trata de perdonar a otros, el mejor ejemplo de esto fue Jesús, que en la cruz del Calvario le dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Él no le dijo, yo te perdono, yo perdono tus pecados. No, simplemente a reconocer que somos pecadores delante de Dios, tenemos el perdón de Dios. Por eso que nosotros en este tiempo tenemos que reconocer todas estas cosas. Mateo 6:14 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús fue el mejor ejemplo. Pero recordemos que tenemos que estar siempre orando por los pecados de nuestra familia,
por nuestros pecados de nosotros, por nuestros pecados de este país, de los que dirigen este país, por los que nos dirigen a nosotros, por los pecados de la familia que están aún en lugares lejanos. Y yo quiero terminar esta breve reseña, este breve estudio de la palabra de Dios en cuanto a la consagración de nosotros para Dios, orando por todos mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, mi Dios amado. Gracias por esta palabra, bendito sea el Señor. Te doy gracias, mi Dios, y te pido que tú perdones los pecados de nosotros, Señor amado, los pecados de mi familia, los pecados de la iglesia, los pecados alrededor del mundo, Señor, que por causa del pecado han venido a suceder muchísimas de estas cosas, Dios mío santo. Te pedimos que tu gran misericordia nos alcance, Señor, en esta noche, a cada vida, a cada hogar, a cada persona que invoca tu nombre, Señor amado, tu santo nombre, mi Dios, en medio de la noche, de rodillas, suplicándote, Señor, que tu gran misericordia nos alcance, Señor, por el pecado de omisión, por el pecado, Señor amado, conocido y no conocido, Dios mío santo, por el pecado, Señor, de adorar cosas que no te agradan, por el pecado, Señor, de ser piedras de tropiezo, bendito Dios, del pecado de no compartir, Señor amado, aún lo que tenemos, Padre eterno, el pecado, Señor, por poner piedra de tropiezo delante de aquellos hermanos, Señor, el pecado de la envidia, Dios mío santo, el pecado, Señor, por ministerio, Señor, que aún a uno no nos tocan, bendito sea el Señor, el pecado por no ayudar, Señor, a las personas que tenemos que hacerlo, Dios mío santo. Te pedimos que tu gran misericordia, Señor, que tu diestra de poder, Señor, alcance cada vida, cada hogar, cada ministerio en este tiempo, Señor, cada iglesia alrededor del mundo, mi Dios, para que tu palabra, Señor, pueda tocar corazones, pueda restaurar vida, bendito sea el Señor. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo que tú limpies los corazones, las mentes de cada hombre, Señor, de cada mujer, de cada niño, de cada joven, Señor, que tú quites todo ataque del enemigo, Señor, alrededor de esta tierra, Señor amado, donde tu palabra dice que Él es el estrado de los pies, bendito sea el Señor. Te pedimos que tú obres con poder y autoridad, Padre eterno, para que todo esto pase, Señor amado, pero que podamos darte después de esto la gloria a ti, Señor amado, no como dicen muchos que Dios no ha hecho nada. Dios ha hecho mucho porque aún siguen respirando, aún siguen vivos, bendito sea el Señor. Te doy la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesucristo y hasta la próxima. Nos vemos. Dios le bendiga.